Un saludo a todas y a todos en este nuevo curso taller, Sanación y Madurez Psicológica en la vida del cristiano. Hoy vamos a hacer la continuación de este tercer módulo, Jesucristo es pasión, primera parte. Les decía la vez pasada que este es un curso taller y este módulo está dirigido básicamente a enfrentarnos al sufrimiento, enfrentarnos a nuestros propios dolores, pero desde esta perspectiva espiritual, eh, enfocándonos en la pasión, en el sufrimiento, dándole un significado tipo espiritual. Y mejor que resignificar nuestro dolor, resignificar nuestro sufrimiento, resignificar nuestra enfermedad física y psicológica a partir de la pasión de Cristo. Por eso el nombre Jesucristo es pasión. ¿Mm? Pasión entendida como esta pasión, este dolor, este sufrimiento. Y claro, muchos nos preguntamos, ¿por qué Dios le permitió a Jesucristo o dejó que Jesucristo sufriera tanto? Para algunos es algo como una especie de error en lo que podía haber sido mejor. Pero claramente el proyecto de Dios es perfecto y, y esta pasión, este dolor de Jesucristo nos permite precisamente a los seres humanos resignificar, darle una nueva mirada a nuestros dolores y a nuestros sufrimientos. Entonces, el día de hoy vamos a continuar, como les decía, pero este va a ser un taller de oración. O sea, básicamente vamos a orar. Em, Va a ser un taller supremamente profundo. Yo sé que cuando nos invitan a enfrentarnos a nuestros dolores, al dolor de nuestro pasado, al dolor presente, em, a muchas personas les da miedo. Y como que no, yo no quiero entrar ahí, yo no quiero mirar, ya eso pasó, yo no quiero volver a abrir esas puertas, eso ya está cerrado, ya lo dejé atrás, no quiero volver a mirarlo. Entonces, yo sé que puede existir algún temor ahí en algunos de ustedes, y si es contigo, entonces me refiero directamente a ti. Mira, eh, este miedo es natural, es psicológico, porque no nos gusta sufrir. Las personas estamos diseñadas para estar bien y para huir o escapar del dolor y del sufrimiento. Así está diseñada nuestra psiquis, las de los seres humanos y las de los animales. ¿Bien? Entonces, entonces es natural. Pero eh, aquí te hago una invitación para que no le tengas miedo a esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es un ejercicio de sanación. Es decir, vamos a buscar la forma de quitarnos ese dolor, de liberarnos de esa carga que traemos encima. Entonces sentir miedo y como rechazar eso es más o menos como que yo tuviera un dolor de muelas y es muy fuerte. Me dicen, bueno, pues vamos para el odontólogo y yo no, no, al odontólogo no. Vamos al odontólogo y que él, no, porque él me hace doler. Mm, sí, pero lo que pasa es que te va a hacer doler para quitarte ese dolor. O sea, seguramente pues el chuzón de la anestesia va a ser doloroso y si hay demasiada infección, pues seguramente va a ser un poco complejo el retirar esas piezas de ahí, pero es necesario hacerlo. No, yo mejor no voy. Y entonces es evitar un dolor
para continuar con uno peor, que se prolonga y que puede dañar muchísimo más y seguir dañando cosas. ¿M? Mientras que esos dolores a veces son puntuales, ir al odontólogo, sí, que está el ruido de la fresa, que está el ruido de no sé qué cosa, que están los chuzones, que están los jalones, que están una cantidad de cosas, es cierto, pero es un dolor corto, tal vez intenso, pero corto, y después viene ya la sanación. Entonces, bueno, no sé, con las cirugías, en fin. Para sanar a veces hay que pasar por un momento traumático. Una cirugía normalmente es un momento traumático en donde abren el cuerpo, quitan, reparan, producen una serie de cosas para poder producir salud en la persona. ¿Mm? Entonces, en esta oportunidad para producir salud mental, salud psicológica, que va a redundar en la salud física, pues nos tenemos que enfrentar al dolor. Bueno, ir y mirarlo. Pero yo no lo quiero recordar, vamos a recordarlo, tranquilos. ¿Mm? Tranquila, tranquilo. O sea, no se trata de empezar a sufrir por sufrir, sino se trata de ir a observar para que, ojo, no lo vas a hacer tú, porque este es un proceso psicológico espiritual. El componente espiritual en este momento es grandísimo. Eh, eh, no lo vas a hacer tú, sino que como cuando vas al odontólogo, cuando vas a la cirugía, tú simplemente te dispones para que el cirujano, el odontólogo, hagan su trabajo. Tú simplemente te relajas y permites que ellos hagan el trabajo. Entonces lo mismo sucede aquí, exactamente igual. O sea, tú entras dentro de ti, pero no vas a hacer el trabajo tú. Tú lo que haces es disponer, es observar, es como ponerle a Jesucristo ese dolor, ese sufrimiento, esa herida, que Él sea el que haga lo que tiene que hacer. Bueno, tú ve, sigue la corriente, déjate llevar, déjate guiar por Él. Por lo tanto, aquí hay una invitación importante. Si tú eres una persona que no eres muy hábil en discernimiento espiritual, entonces yo te voy a dejar en esta partecita va a aparecer un enlace en el video, no aquí en vivo, en el video, para que primero tomes estos, digamos, como unos primeros conocimientos acerca del discernimiento espiritual, puedas entrar a este proceso de sanación guiándote únicamente por el Espíritu de Dios. Bueno, entonces para eso el discernimiento espiritual es valioso. Es valioso porque la invitación es a que si tú estás haciendo la oración y estás empezándote a sentir mal y estás llorando y estás, bueno, entrando en contacto con tu dolor, es normal. Pero si ese dolor y ese sufrimiento que estás empezando a experimentar, no todos lo tienen que experimentar, bueno, ah, lo estoy hablando principalmente para los que de pronto entran allá y tienen que entrar a revisar eso. Entonces, si estás llorando y estás como encontrando ese dolor, ese momento en que te hicieron daño, en que la persona te dejó, en la que persona te traicionó, bueno, no sé, ¿m? Em, pues es natural que llores y que sientas el dolor, pero paso seguido o con el pasar del tiempo breve, ¿sí? Debes también experimentar una sensación como de liberación, una sensación de paz, una sensación de seguridad en medio del dolor, pero vas a empezar a sentir como una sensación de tranquilidad y como que te estás quitando un peso de encima, algo así. Es decir, debes sentir consolación espiritual. En ese caso, continúa por ahí. Pero si es un dolor que simplemente está ahí y que lo que hace es hacerte sufrir y sufrir y sufrir, y como que no encuentras absolutamente nada, sino que te empiezas a meter en más dolor y en autoflagelación y maltrato hacia ti misma, hacia ti mismo, como diciendo yo por qué permití o yo por qué soy tan de malas o cosas así,
y empiezas a enredar en eso, te sales de ahí, ¿no? O sea, eso quiere decir, esas ideas, esos pensamientos no te sirven, no te sirven. Entonces, simplemente sacas, cuando digo te sales de ahí es, saca esos pensamientos, no te quedes con esos pensamientos. Eso no viene de Dios. Eso viene o del mal espíritu, de la fuerza opuesta que está tratando de interrumpir y no permitirte la sanación, o tu psiquis que está ahí simplemente concentrada en el dolor, no se está dando el permiso de encontrar a Dios y de permitir que Jesucristo haga su trabajo. ¿Mm? Entonces, en ese caso, esas ideas, esos pensamientos que no te están llevando a nada y que te están consumiendo, alejas esos pensamientos, sacas esos pensamientos y vuelves y empiezas, ¿no? Y buscas a Dios, te relajas, aflojas por aquí no es, Señor, déjame ver, y vuelves y entras en la oración. Vuelves y entras. Y si vuelve y juega nada, entonces cierras la oración, le das gracias a Dios por el momento y al día siguiente vuelve y empieza. Bueno, o sea, para que ya estés calmado, calmada, y vuelves y te encuentras con el Señor y empiezas la oración y permites que sea Dios el que obre en este momento. Entonces, es eso. La oración te tiene que producir paz, te tiene que producir seguridad, confianza. Vuelve y juega. Sí, podemos llorar, podemos encontrarnos con todo ese dolor, pero en el transcurso de la oración debes empezar a experimentar sensaciones de paz, de seguridad, de confianza, de perdón y misericordia. ¿Listo? Entonces, si es así, perfecto, sigue. Concéntrate y métete y deja que ocurra lo que tenga que ocurrir. Si no es así, vuelvo y juega, perdón que repita, pero me parece muy importante esto. Si no es así, simplemente interrumpes, olvídate de esos pensamientos, no le haces caso a esos pensamientos, los sacas y dices, bueno, por acá no, esto que estoy pensando no es, vuelve y juega, arranco, Señor, me quiero encontrar contigo y empiezas. Listo. Es eso. Es básicamente eso. Esas son como las recomendaciones para esta oración en particular. Entonces, y pues las que están conectados en vivo, pues entonces bienvenidas, lo mismo. Igual, esta oración, como cada quien va a explorar sus propios dolores, para mí sería muy difícil conducir la oración a cada uno de los que están presentes. ¿Mm? Y como decir las palabras exactas para los que están presentes. Entonces, lo que voy es a dar una serie de indicaciones. Vamos a entrar en la oración. Voy a dar indicaciones para dos momentos. ¿Mm? Luego yo termino la transmisión para que tú continúes en oración ya con las indicaciones que yo te di, ¿no? O interrumpo el video en caso que ya estés viendo el video. Ya yo cierro el video, pero la idea es que tú continúes en la oración y tú lo terminas cuando ya sientas que has terminado el ejercicio y sientas que ya quedaste como uno en paz. ¿Listo? Bien. Entonces, les digo, son dos momentos. Voy a hacer énfasis en un primer momento. Bueno, les voy a explicar los dos momentos como para no enredar la cosa. Entonces, yo les hablaba del sufrimiento sin sentido y el sufrimiento con sentido en la sesión pasada. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en ambos sufrimientos. O sea, el taller de oración se va a enfocar sobre ambos sufrimientos. Es posible que tú tengas elementos que revisar tanto en el sufrimiento sin sentido como en el sufrimiento con sentido. ¿Mm? Entonces, te va a tocar que hacer ambos ejercicios. Explorar una parte, también explorar la otra y permitir que Dios actúe en ambos. Para algunas personas será solo uno de los dos. ¿Sí? Es posible que el tema sea su sufrimiento sin sentido. Ese sufrimiento, decíamos, es fruto del pecado. ¿Mm? Y entonces ahí te concentrarás. Y el otro seguramente como que no se refiere a ti, ok, no trabajas en eso. Otras personas, en cambio,
en cuanto al sufrimiento sin sentido ese del pecado, como que ya digamos que no es tan fuerte, que no es tan significativo. En cambio, aquí el sufrimiento con sentido, acá hay mucho que trabajar, mucho que revisar. Entonces, te vas a concentrar aquí. Igual yo les voy a dar elementos para ambos, luego los voy a dejar solos para que ustedes continúen con el ejercicio. Bueno, una primera parte, entonces estas primeras partes, esta primera parte en donde yo la guío, donde yo guío la oración, será como eso, como una guía, como dándoles elementos para que ingresen a la oración, para que entren en ese proceso, pero el resto, cuando queden solos, dense el permiso de ser creativas, de ser creativos y de dejarse guiar por lo que van sintiendo, por las mociones del buen espíritu que van sintiendo. Por eso, vuelvo y juega, ojo con el tema del discernimiento espiritual, importantísimo. Mm, bien, entonces esas son como las indicaciones iniciales que les quería dar. Entonces, pues bueno, ya con estas indicaciones iniciales arranquemos. Arranquemos muy confiados. Bueno, acá la fe es importantísima. La fe me hace libre. Jesucristo en muchas oportunidades nos dice en el Evangelio, tu fe te ha liberado y también tu fe te ha sanado, ha liberado o salvado. ¿Mm? Tu fe te ha salvado. Entonces aquí va a ser lo mismo. Tengamos fe. En este momento, cree que es el Espíritu de Dios el que está hablando a través de mí, que está hablando a través del video y que no estás aquí viendo este video por casualidad. No es casualidad. ¿Mm? El Señor ha tenido preparado este momento para ti. Lo ha preparado para ti. Entonces, alégrate, disponte y suéltate. Relaja, no te presiones, no digas, bueno, por fin yo quiero que me sanes esto, Señor, yo quiero... No, 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 no. Ese sería el error más grande que podrías cometer. Por el contrario, ¿qué es lo que el Señor quiere sanar? Y yo quiero que me sane esto y esto y esto. No, suéltate, suéltalos. Que sea Él el que sane lo que Él cree que debe sanar, que sea Él el que fortalezca lo que Él cree que debes fortalecer. ¿Listo? Muy bien. Entonces iniciamos. Vamos a iniciar, te propongo que te pongas cómoda, que te pongas cómodo. En este momento te dispongas, pongas tu cuerpo para la oración. Es decir, pone tu cuerpo para el encuentro con Dios en tu interior. Como siempre, si te sirve cerrar los ojos, ciérralos y entra ahí revisándote. Y si no te sirve, ya sabes, la mirada fija en un punto en donde no te distraigas, donde te quedes concentrada, concentrado en ti. Vamos a entrar en nuestro interior, en relación y en contacto con el Señor. Muy bien. Vamos a tomar entonces una respiración profunda. Sostenemos unos segunditos el aire y soltamos suavemente, muy suavemente. Repetimos el ejercicio, tomamos el aire suavemente, suavemente, suavemente. Sostenemos y soltamos suavemente, muy suavemente. Ahora te dejo a tu ritmo. Tomas el aire, lo sostienes y lo sueltas a tu ritmo, pero por favor, muy lento. No se produzcan ruidos. No, el aire entre con suavidad y que salga con la misma suavidad. Buscamos relajación, buscamos oxigenación, revitalización de todo el cuerpo, pero al mismo tiempo buscamos relajación. Estar tranquilas, tranquilos, estar muy cómodos en este momento. Entonces, haces ese ejercicio y empezamos a entrar en contacto con nuestro interior, con nuestros pensamientos.
¿Mm? Vamos a darle cabida a los pensamientos que están cruzando en este momento por tu cabeza. Es decir, en este momento no rechaces absolutamente nada, sino que por el contrario vas a pensar un poquito en esas cosas que de pronto te están distrayendo, si te están distrayendo. Si no te están distrayendo, si no tienes algún pensamiento distractor, concéntrate en ubicar la presencia de Dios. ¿Mm? Si tienes pensamientos que te están distrayendo, piensa un rato en esos pensamientos. Date el permiso de pensar en las cosas que te están distrayendo, pero con un propósito, con el propósito de decirles, ok, esto es lo que me está distrayendo, en una hora, dentro de una hora, vuelvo a retomar esto. Eh, Le voy a dar solución a estas cosas o vuelvo a seguir revisando lo que necesito revisar en una hora. Entonces, como que le asignamos una hora en el calendario o si podemos decir, no, de esto yo lo voy a revisar mañana o lo voy a revisar el próximo domingo, qué sé yo. Bueno, le asignamos un lugar en nuestra agenda. Si tenemos una agenda física, dejemos eso escrito. Esto lo voy a revisar, esto lo voy a solucionar, esto lo voy a trabajar. Las cosas que te están distrayendo, piénsalas, reconócelas y ubícales un lugar para ser pensadas más adelante, con el fin de que te liberes de esos pensamientos porque ya dices, no, esto ya, si te vuelven a llegar esos pensamientos, inmediatamente te dices a ti mismo, ya, esto dije que lo voy a trabajar el domingo, lo voy a trabajar el domingo y empiezo a entrar en relación con mi interior. Y como en otras oportunidades les he propuesto, lo que propone San Ignacio, imaginarnos cómo nos mira Dios. Entonces ve imaginándote a medida que vas como soltando esos pensamientos y ubicándoles un lugar en el futuro, te ubicas en el aquí, en el ahora y cómo me está mirando Dios en este momento, cómo te observa Dios en este momento. Muy bien. Ya con, con estos sentimientos vamos a hacer un gesto de reverencia, o sea, como que entramos en presencia de Dios, entramos en un lugar sagrado y en este momento no les propongo que construyamos ningún templo porque vamos a entrar en nuestro lugar sagrado de la memoria, vamos a entrar en nuestro lugar sagrado de nuestro cerebro, en donde están guardados nuestros recuerdos, en donde están guardadas una cantidad de informaciones eh, que pues, es hermoso porque pues es un don de Dios. Dios nos regaló un cerebro con capacidad de memorizar, con capacidad de traer la información y usarla, ¿m? Para aprender y solucionar problemas. Entonces esa zona es hermosa, es una bendición, pero lamentablemente nosotros eh, nos hacemos daño con eso. A veces usamos la memoria con el fin, la usamos de una manera inadecuada. Recuerden lo que les he dicho. Todo, todo defecto es una cualidad mal utilizada, pero aquí todo talento puede ser utilizado en mi contra.
todo talento, todo don, toda capacidad puede ser utilizada en mi contra, en contra de los demás también, por supuesto. Y curiosamente la memoria, eh, los recuerdos negativos, los recuerdos que me hicieron, de situaciones que me hicieron daño, los tenemos aquí guardados, pero lamentablemente los tomamos y nos golpeamos con ellos y nos hacemos daño. ¿Bien? Es como si tuviéramos, para los de la vieja data, un videocassette o un cassette en donde está guardada la memoria, o ya más reciente un disquete de computador, en esta época una USB, y tener esa memoria, tener eso donde está registrada una información, y empezar a golpearnos y tratar de sacarnos el ojo y tratar de hurgarnos y los oídos para lastimarnos. Eh, ¿Por qué? Porque nuestro pasado ya no existe. O sea, todo lo que ocurrió en tu pasado ya no existe. O sea, tú no puedes regresar ni siquiera 5 minutos atrás en tu pasado a corregir algo. Ya no existe. Ya no existe. Lo que ocurrió hace 20 años no existe. Ah, pero la persona que me hizo daño todavía está viva. Bueno, sí. Si no sabes en dónde está, es posible que esté muerta. Ya no existe. De hecho, es que no puedes. Lo que ocurrió no está. Está aquí en tu cerebro. ¿Mm? Es posible que te esté haciendo daño, pero te esté haciendo daño porque tú lo tomas y con él te haces daño, sin darte cuenta. Es inconsciente. ¿Mm? Entonces, hoy lo vas a volver consciente. Hoy lo vas a volver consciente y te vas a permitir observarlo con el fin de que ya con eso no te sigas lastimando, no te sigas lacerando. Y vamos a ver qué podemos hacer con eso. Entonces hoy no hay templo. Hoy la zona sagrada a donde vas a entrar es a tu propia memoria. ¿Mm? Y otra parte en la que vas a entrar es a tu propio presente y el sufrimiento que estás viviendo en este momento. O sea, son dos zonas en las que vamos a estar viviendo espiritualmente, y le vamos a permitir a Jesucristo que entre con su poderosa luz y transforme y sane y limpie y signifique el dolor proveniente del pasado y del pecado, y el dolor y el sufrimiento que proviene del seguimiento de Jesús. Entonces, entonces estamos ahí, vamos a hacer ese gesto de reverencia para entrar en nuestro interior. Simplemente ahí, adentro, en mí, voy a estar conmigo. Yo les propongo que iniciemos con la señal de la Santa Cruz. Si tú tienes otro gesto de reverencia, lo haces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Señor, te saludo en este momento, en nombre de las personas que están conectadas en vivo, pero también en nombre de las personas que están viendo este video y que tú las has traído hasta acá. Y te saludo para darte gracias porque nos has convocado en este momento. Te quiero pedir que nos des la gracia de que todas nuestras intenciones, todas nuestras acciones, nuestras operaciones, que absolutamente todo lo que ocurra en este momento sea puramente ordenado y dirigido por ti y según tu propósito, según lo que tú quieres, lo que tú buscas. Entonces, con todo con toda la fe, Señor, queremos estar aquí en este momento para que lo que tú quieres hacer con nosotros lo hagas aquí y ahora. Bien, vamos a disponernos para que el Señor
empiece a entrar en nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? La primera parte es entrar en nuestro pasado. Entonces les voy a proponer que nos imaginemos, que hagamos una contemplación de nuestro pasado y hacia dónde nos vamos a ir. Nos vamos a ir hacia esas escenas que el día de hoy siguen apareciendo cuando a ti te da rabia, cuando a ti te dan o sea, cuando estás peleando con alguien, cuando estás molesta con algo, cuando estás disgustado con alguien, eh, cuando las cosas salen mal y te vienen algunas escenas, algunas situaciones, entonces te invito a que vayas sobre ellas. ¿Por qué? Porque están siendo evocadas en momentos de dolor y están produciendo una lesión eh, extraña, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque están apareciendo en los momentos donde no tienen por qué aparecer. ¿No? Eso quiere decir que están moviendo zonas de tu interior que no son muy saludables. Entonces te invito a que con toda tranquilidad recuerdes, con tus ojos cerrados, imagina la situación, recuérdala, evócala, inclusive trata de vivirla, trata de entrar en contacto con esos sentimientos, pero aquí hay un pero importante. Vas a ir en compañía de Jesús. Entonces le vamos a pedir al Señor, le vas a pedir al Señor Jesucristo que te acompañe a observar esas escenas, esas situaciones. Seguramente cuando estábamos en el taller pasado, cuando hablábamos acerca del pecado y del dolor que proviene del pecado, es posible que hayas entrado en contacto con algunos de esos dolores y esos dos sufrimientos que son, cuya raíz es tu pecado. Bien. Y que no es que aparezcan en momentos de ira o de situaciones difíciles. Entonces, en este momento, lo que te invito es a que vayas hacia ese pecado, hacia eso que tú consideras y que tú sabes que es tu pecado, pero trates de encontrar y trates de viajar sobre situaciones en donde ha entrado ese pecado, pero cada vez más atrás en tu historia, ¿no? O sea, 2 años atrás, 5 años, 10 años, 20 años atrás, en donde ha aparecido el pecado, recuerda las escenas y trata de encontrar la escena en donde empezó eso a funcionar. Como esa escena raíz, esa escena inicial. Y si esa escena inicial ocurre por una situación que ocurrió con otra persona o que ocurrió en un evento específico, quédate ahí en compañía de Jesús. ¿Listo? Aquí yo te invito a que recuerdes que si alguien te hizo daño, seguramente estaba actuando movida o movido por su pecado. Y si fue más de una persona quien te hizo daño, seguramente esas personas estaban movidas por su pecado, por su zona oscura. Esa zona oscura de ellos seguramente está relacionado con el daño que les hicieron a ellos también, es decir, con el pecado de los otros. Y recuerden que entramos en un tema de el- el- todo esto generacional, este pecado de generación en generación que hace daño de generación en generación. Y hoy vamos a tratar de cortar esa cadena de pecado en ti. Es decir, que ya el mal espíritu no utilice ese dolor que usa, ese
ese daño que hicieron las otras personas en ti, que no lo siga usando para que el daño que ocurrió en ti lo sigas produciendo en personas, dándote cuenta o sin darte cuenta, porque lamentablemente el asunto es así, que muchas veces nosotros estamos haciendo daño a las personas y nosotros decimos, pero es que sin querer, además yo no quiero hacer esto, y en otras oportunidades ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Solo cuando alguien dice, pero es que tú me hiciste daño, yo no, pero en qué momento, ten mucho cuidado con eso. Bueno, porque muchas veces hacemos daño sin darnos cuenta y surge por allá de esas zonas oscuras en nuestro interior. Entonces vas a viajar allá. Entonces, ya saben cómo es el ejercicio. Vamos de la mano de Jesús sobre esas escenas que son claras. Vamos de la mano de Jesús sobre esas escenas que no necesariamente son claras. Entonces vamos a hacer un registro de memoria, un registro amnésico de todo el historial de nuestro pecado, pero vamos hacia atrás, vamos hacia atrás. Aquí no se trata de que te juzgues, no tiene sentido que te juzgues, pero yo como he hecho esto malo, no sé qué. Claro, sí, es harto tener mi pecado, pero en este momento lo importante es encontrar la raíz de tu pecado. ¿Dónde está el origen? ¿En dónde está? Y, y te voy a dejar con la siguiente frase, ¿m? Porque la idea es que entremos con una gran misericordia con nosotros mismos y con quienes te hicieron daño. Es decir, ya la idea es que no te sigas haciendo daño con esos recuerdos, que eso no te siga dañando. Y lo vamos a hacer desde el perdón, desde el perdón. Como Jesucristo lo hizo clavado en la cruz. Jesucristo es pasión y en la pasión de Cristo, Él ahí, en la cruz, oró al Padre diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Jesucristo le estaban haciendo daño intencionalmente. A él no le estaban haciendo daño, ay, que fue sin culpa. Perdón, es que sí, fue un error. Y pues, y como que no me di cuenta que te estaba haciendo daño. No, no. Con Jesucristo el daño era totalmente intencional, totalmente provocado con ganas de hacerlo sufrir, de que le doliera y de que muriera. Era clarísimo. ¿Mm? Y sin embargo, Jesucristo entiende que los está guiando el pecado, los está guiando el mal espíritu. Y muchas veces simplemente ellos están actuando porque pues es su labor. Los soldados estaban haciendo lo que pues, les dieron órdenes de hacer, matar a esos delincuentes y pues toca hacerlo. ¿Mm? Entonces observemos cómo este pecado social es tan cruel, ¿no? Que utiliza los sistemas, utiliza los trabajos, utiliza a las personas para hacer daño de una manera terrible. Entonces, pues nada, Jesucristo lo que está diciendo es, Señor, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y trata de apropiarte de esas palabras. Cuando te enfrentes en tu memoria a esa persona que te está haciendo daño, a esa persona que te hizo daño, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que hicieron. Si no puedes hacerlo, dile, Jesús, ayúdame a perdonarlos. Ayúdame, Señor. Dime cómo se hace porque no sé hacerlo. Con toda sinceridad. Sé muy sincera, sé muy honesto contigo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y te dejo ahí. Te dejo ahí para que ya hagas ese viaje relajado, reposado, yendo allá a esas zonas, a esos lugares, a esos momentos, a esos instantes. Recuérdalos y libérate, perdonando, perdonando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, hasta aquí esta instrucción. Si estás muy metida en esto, muy metido,
Te invito a que de todos modos escuches la otra instrucción y luego vuelves sobre este momento. La siguiente instrucción es para el sufrimiento consentido. El sufrimiento consentido, decíamos que es ese sufrimiento que surge de nuestro seguimiento fiel al Señor. ¿Mm? Ok, entonces aquí y muchas veces ocurren enfermedades y ocurren tragedias que nosotros no estamos entendiendo. Yo, ¿por qué estoy enfermo de esto? ¿Por qué si yo soy una persona que se cuida, que hace deporte, por qué me tuve que enfermar? ¿Por qué tuvo que ocurrir este accidente? ¿Por qué personas que no se cuidan ni cinco, que viven haciendo cualquier cantidad de torpezas y cosas, viven tan campantes en la vida sin ningún dolor y sin ninguna enfermedad? Y yo, en cambio, que trato de seguirte, que trato de hacer las cosas bien, que trato de ayudarte, Señor, en tu reino, estoy recibiendo tanto dolor y tanto sufrimiento. ¿Mm? Entonces, en este momento, yo te invito que, a que de la palabra de Dios tomes fuerzas y voy a ir sobre un texto del Antiguo Testamento que es muy hermoso. Es el profeta Habacuc. Eh, es sumamente impactante. En su momento, estos dos versículos que voy a leer fueron súper valiosos y me ayudaron muchísimo en mi proceso personal. ¿Mm? Y por eso se los quiero regalar. ¿No? Es como algo que el Señor usó conmigo y yo lo quiero usar con ustedes a manera de gratitud a Dios por lo que Él hizo en mi vida y por lo que está haciendo. Hoy es un regalo para ustedes con fe, con fe. Permitan que el Espíritu Santo use las palabras de este profeta, que ustedes la usen también, las usen también ahí. ¿Mm? Entonces, pues si tienen una Biblia a la mano, chévere. Si no, pues yo se los leo, se los voy a leer dos veces. Es el profeta Habacuc. Algunos de ustedes podrán decir, ¿cómo así? ¿Este profeta existía? ¿Existe en la Biblia? Casi no se menciona nunca este profeta. En algunas Biblias es el último libro del Antiguo Testamento. En algunas Biblias, dependiendo de cómo las tienen organizados los libros. Profeta Habacuc, con H, Habacuc. Son solo 3 capítulos, pero vamos a concentrarnos en el último capítulo, en los últimos versículos, los dos últimos versículos de este libro. Habacuc, capítulo 3, versículos del 17. Bueno, algunos textos son 3 versículos: 17, 18 y 19. 17 al 19. El texto dice así, los pongo en contexto. El profeta Habacuc está en una crisis terrible, está en un momento súper difícil, económicamente arrasado, y, y las palabras de fe de él son hermosas, porque él en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, de su incomprensión, ¿por qué me está pasando esto si yo le sirvo al Señor? ¿Mm? ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué esta calamidad? Él saca estas palabras tan hermosas que yo te invito a que te las apropies. Dice así, entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos, ni los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo.
Es la invitación que yo les hago. Les recuerdo Habacuc 3 del 17 al 19. En el momento de dolor y del sufrimiento, la invitación es a alabar al Señor. O sea, que cuando yo estoy siguiendo al Señor y llegan todas estas calamidades y todas estas dolencias, alábalo, alábalo. Vamos a resignificar este dolor. Hay una palabra que está muy de moda, que es la resiliencia. Eh, es eso. O sea, hay una frase, bueno, hay muchas frases que utilizan los que hablan de resiliencia, pero hay una frase en particular y es todo aquello que no te mata te hace más fuerte. Todo aquello que no te mata te hace más fuerte. Si lo que estás viviendo no termina en tu muerte, eso te va a fortalecer. Pero es una actitud que tú tienes que asumir. Es una actitud que tú debes revisar. Pero esta resiliencia desde el Señor es mucho más posible. ¿Sí? Entonces, ánimo, vuelvo a leer el texto. Entonces, me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas, no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas. Da a mis piernas la ligereza del ciervo, me lleva a alturas donde estaré a salvo. Bien, entonces, con este texto, la invitación que te hago ante todo este momento de sufrimiento que estás viviendo es mira a Jesús. Mira a Jesús en su pasión. Puedes mirarlo en Getsemaní, cuando está ahí postrado, diciéndole, Señor, Señor, si puedes, quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y está ahí, recibiendo fortaleza de Dios, recibiendo la fortaleza de Dios, pero también siendo muy, pero muy sincero, muy honesto. Señor, no quiero este dolor, no quiero este sufrimiento, no quiero esto que me está pasando, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Canta con el profeta Habacuc, aunque no haya dinero en mis cuentas, aunque las cosas que poseo se me hayan ido, aunque económicamente esté derrotado, con todo y esto te alabaré, Señor. Te alabaré porque confío en ti. Vamos, te animo a que lo hagas y a que converses con el Señor sobre sobre este punto, sobre esto que te está ocurriendo, sobre esa situación que en medio de tu seguimiento está ocurriendo. Habla con Él, conversa con Él, pero conversalo en clave de alabanza. Muy bien. Entonces, aquí están estos dos elementos. Aquí están, que tú también revises, observa qué es lo que está ocurriendo, cuál es la enfermedad, cuál es el dolor, cuál es la crisis que está ocurriendo. Ofrécela, muéstrasela, y en vez de renegar y de preguntar por qué, Señor, por qué, Señor, te la entrego y te alabo por lo que está pasando. Te doy gracias por lo que está pasando. No tengo ni idea por qué está pasando, pero si puedes quitarme esto, quítamelo. Si no, que se haga tu voluntad. Y entro y me voy de frente a seguir tu proyecto y sigo evangelizando y sigo mi apostolado y sigo yendo al grupo y sigo haciendo lo que tú me has encomendado a pesar de todo lo que me está pasando. ¿Listo? Bien. Ya con estas dos instrucciones te dejo para que tú realices tu oración, para que tú continúes en tu oración. Si te sientes llamado a quedarte en la primera parte, quédate ahí. Si te sientes llamado a la segunda, quédate en la segunda. Si te sientes llamada a los dos, ve con calma. Inclusive,
Si tú ves que se te está yendo un tiempo muy largo, tienes la oración, terminas, y mañana u otro día vuelves y tomas esta misma oración y continúas. Repites estas oraciones las veces que sea necesaria hasta que tú sientas paz, tranquilidad, amor interior. Amor interior. La presencia de Dios en mí es misericordia conmigo, misericordia con las personas que me hicieron daño, que me están haciendo daño, y la fortaleza de que con Dios todo lo puedo. Las dejo, las dejo en este momento, voy a cerrar la transmisión. Yo sé que a veces cerrarla en esa forma pues no es chévere, pero es importante hacerlo para que tú continúes ahí en silencio, sin despedirse ni nada. Quédense ahí en oración. Nos vemos en 8 días y ustedes sigan ahí en oración. Un abrazo de corazón. El Señor las bendiga y los bendiga.